Buenos días, soy la doctora Mariany Domínguez y les voy a hablar sobre las heridas por armas blancas y contusiones. Las armas blancas son aquellos instrumentos utilizados como utensilio de ataque o de defensa que ocasionan un mecanismo lesional. Dentro de los instrumentos típicos tenemos la navaja, el picahielo, y entre los instrumentos atípicos tenemos los destornilladores, agujas o navajas. Se acuña el término de arma blanca en el siglo XV por la brillantez del instrumento. Las características de los diferentes tipos de lesiones por arma blanca: las hojas de navaja agreden la piel penetrando en ella, dejando un tipo de herida que varía en función de la resistencia y las características del objeto y los movimientos. Los bordes cortantes de estos objetos no dejan puentes de vasos sanguíneos intactos, a diferencia de las laceraciones. El tipo de herida que veremos a continuación y sus diferencias en cuanto a la morfología, el mecanismo de producción y las características en general. Las heridas por arma blanca se clasifican en heridas punzopenetrantes, heridas incisas o cortantes, heridas contusas o lesiones por mecanismo de contundente, heridas cortopunzantes o inciso punzantes, heridas cortocontundentes o inciso contusa. A continuación hablaremos de las heridas por arma blanca punzantes o penetrantes, las cuales son provocadas por cualquier instrumento más o menos largo, delgado, cilíndrico, redondeado, con una punta. Por ejemplo, un picahielo, una aguja, alfileres o objetos punzantes. Como por ejemplo en la imagen se puede apreciar en la región palmar de la mano un objeto punzante en forma de aguja. Las heridas punzantes suelen penetrar, ser más que todo su profundidad. Por ejemplo, podemos evidenciar en la imagen donde se ve el pie, puede penetrar la piel, adiposo y tejido muscular. En el caso de la imagen donde se aprecia una lesión en la línea media axilar, observamos una lesión, un orificio de entrada de 0,5 centímetros. Ese orificio es realmente leve. A simple vista no pareciera que tuviera algún tipo de lesión, pero lo más importante allí es la profundidad, ya que la profundidad es lo que nos va a dar el pronóstico de la lesión. Puede haber un órgano perforado o complicaciones infecciosas, o incluso el agente puede haber causado alguna ruptura de un órgano importante, como por ejemplo en el caso de allí del pulmón, o causando un neumotórax. En caso de las heridas inciso cortantes, este tipo de heridas, el agente cortante es vulnerable a la lesión y es más que todo seccionando o formando bordes limpios. Como por ejemplo allí se puede apreciar en la primera imagen una lesión a nivel de la cara en la región del maxilar superior y evidenciamos la cola de ratón y los bordes generalmente son regulares. Son más que todo causadas por hojillas como se aprecia en la imagen y se clasifican en heridas lineales, colgajos o heridas mutilantes. En la imagen podemos evidenciar las heridas que están suturadas, vemos bordes irregulares, pero generalmente son limpias. Podemos apreciar varios tipos de cortes de heridas suturadas. En cuanto a las heridas contusas o por lesiones de mecanismos contundentes, el agente vulnerante tiene bordes romos y lesiona de forma irregular desgarrando los tejidos por impacto o compresión. Este tipo de herida depende del golpe, choque, caída o aplastamiento. Generalmente son causadas por piedras o por objetos contundentes y sus bordes siempre son de manera irregular. Son bordes estrellados. Las heridas cortopunzantes o tipo especial de tijeras, el agente vulnerante tiene la característica de ser constante y punzante, de forma que lesiona o secciona los tejidos de la piel y plano subyacente. La herida es de bordes limpios, uno angulado y otro redondeado, con longitud según la anchura de la hoja y la fuerza de penetración y la forma de sacar el instrumento. Como por ejemplo podemos evidenciar
En la imagen, una tijera a nivel del... Buenos días, soy la doctora Mariany Domínguez y les voy a hablar sobre las heridas por armas blancas y contusiones. Las armas blancas son aquellos instrumentos utilizados como utensilio de ataque o de defensa, que ocasionan un mecanismo lesional. Dentro de los instrumentos típicos tenemos la navaja, el picahielo, y entre los instrumentos atípicos tenemos los destornilladores, agujas o navajas. Se acuña el término de arma blanca en el siglo XV por la brillantez de los instrumentos. Las características de los diferentes tipos de lesiones por arma blanca: las hojas de navaja agreden la piel penetrando en ella, dejando un tipo de herida que varía en función de la resistencia y las características del objeto y los movimientos. Los bordes cortantes de estos objetos nos dejan puentes de vasos sanguíneos intactos, a diferencia de las laceraciones. El tipo de herida que veremos a continuación y sus diferencias en cuanto a la morfología, el mecanismo de producción y las características en general. Las heridas por arma blanca se clasifican en heridas punzopenetrantes, heridas incisas o cortantes, heridas contusas o lesiones por mecanismo de contundente, heridas cortopunzantes o inciso punzantes, heridas cortocontundentes o inciso contusa. A continuación hablaremos de las heridas por arma blanca punzantes o penetrantes, las cuales son provocadas por cualquier instrumento más o menos largo, delgado, cilíndrico, redondeado, con una punta. Por ejemplo, un picahielo, una aguja, alfileres o objetos punzantes. Como por ejemplo en la imagen se puede apreciar en la región palmar de la mano un objeto punzante en forma de aguja. Las heridas punzantes suelen penetrar, ser más que todo su profundidad. Por ejemplo, podemos evidenciar en la imagen donde se ve el pie, puede penetrar la piel, adiposo y tejido muscular. En el caso de la imagen donde se aprecia una lesión en la línea media axilar, observamos una lesión, un orificio de entrada de 0,5 centímetros. Ese orificio es realmente leve. A simple vista no pareciera que tuviera algún tipo de lesión, pero lo más importante allí es la profundidad, ya que la profundidad es lo que nos va a dar el pronóstico de la lesión. Puede haber un órgano perforado o complicaciones infecciosas, o incluso el agente puede haber causado alguna ruptura de un órgano importante, como por ejemplo en el caso de allí del pulmón, o causando un neumotórax. En caso de las heridas inciso cortantes, este tipo de heridas, el agente cortante es vulnerable a la lesión y es más que todo seccionando o formando bordes limpios. Como por ejemplo allí se puede apreciar en la primera imagen una lesión a nivel de la cara en la región del maxilar superior y evidenciamos la cola de ratón y los bordes generalmente son regulares. Son más que todo causadas por hojillas como se aprecia en la imagen y se clasifican en heridas lineales, colgajos o heridas mutilantes. En la imagen podemos evidenciar las heridas que están suturadas, vemos bordes irregulares, pero generalmente son limpias. Podemos apreciar varios tipos de cortes de heridas suturadas. En cuanto a las heridas contusas o por lesiones de mecanismos contundentes, el agente vulnerante tiene bordes romos y lesiona de forma irregular desgarrando los tejidos por impacto o compresión. Este tipo de herida depende del golpe, choque, caída o aplastamiento. Generalmente son causadas por piedras o por objetos contundentes y sus bordes siempre son de manera irregular. Son bordes estrellados. Las heridas cortopunzantes o tipo especial de tijeras, el agente vulnerante tiene la característica de ser constante y punzante, de forma que lesiona o secciona los tejidos de la piel y plano subyacente. La herida es de bordes limpios, uno angulado y otro redondeado, con longitud según la anchura de la hoja y la fuerza de penetración,
y la forma de sacar el instrumento. Como por ejemplo podemos evidenciar en la imagen una tijera a nivel del músculo esternocleidomastoideo. Puede lesionar, ser profunda y lesionar también los vasos importantes que se encuentran en la región del cuello. Al sacar el instrumento puede causar un pronóstico grave, una lesión grave. Las heridas cortocontundentes, el agente vulnerante tiene una hoja de acero o de metal con bordes semirromos que lesionan separando los tejidos y los planos subyacentes de forma ligeramente irregular por impacto o compresión o deslizamiento. En el caso de los machetes, causa una lesión cortocontundente. Se ejerce la fuerza y se ejerce el corte. Las heridas por armas blancas, desde el punto de vista médico-legal, el tipo de arma utilizada, la clase, el número de armas usadas, la anchura y la longitud. También tenemos que tomar en cuenta el tipo de lesión producida, si tiene orificio de entradas, el trayecto y el orificio de salida. Los elementos añadidos en la lesión, como la forma, el tipo, el trayecto. Hablemos de las contusiones. Las contusiones son lesiones producidas por energías mecánicas en las cuales el cuerpo vulnerante de superficie roma u obtusa, es decir, desprovisto de puntas y de superficies cortantes. Un cuerpo contundente, dotado de fuerza viva que actúa sobre el cuerpo o estado estático, opone violencia y resistencia al organismo animado de movimientos activos o pasivos, es un choque o caída. Dentro de los cuerpos contundentes podemos encontrar los puños de las manos, los dientes, un bate, un palo, son objetos contundentes o cuerpos contundentes. El mecanismo de producción de las contusiones se da por percusión, que es choque del instrumento vulnerante contra el cuerpo; por presión, que es del cuerpo vulnerante sobre los tejidos del organismo, como en el caso del aplastamiento o del esfuerzo muscular ejercido a través de las manos al apretar una parte del cuerpo; por presión y deslizamiento, como el mecanismo de acción es con las manos cuando después de apretar los dedos. Es un ejemplo así. La clasificación de las contusiones se clasifican en dos grandes grupos, en contusiones simples y contusiones complejas. Dentro de las contusiones simples tenemos el apergaminamiento, la escoriación, la equimosis, el hematoma, los derrames y las heridas contusas. Dentro de las contusiones complejas tenemos la mordedura, el aplastamiento, el arrancamiento, la precipitación y la caída. Comenzamos con el apergaminamiento. Esa es una lesión post-morte. Es una lesión de aspecto de pergamino amarillenta sin reacción inflamatoria. Se debe a la fricción tangencial del agente que se ha desprendido en el estrato córneo y la linfa se coagula en la superficie, como podemos apreciar en la imagen que se ve la reacción inflamatoria a nivel del espacio córneo del ojo. La escoriación. Etiológicamente la palabra escoriación proviene del griego corio, que es recubrimiento de la piel. En las dos imágenes podemos apreciar a nivel de la muñeca unas lesiones lineales, que eso es escoriación. Las escoriaciones también se clasifican según estigmas unguiales, que lo apreciamos en las imágenes, que son a través de las uñas, es causada escoriación, pero se llaman estigmas unguiales. También escoriaciones por rasguño y escoriaciones por arrastre, pero en ambas imágenes podemos evidenciar los estigmas unguiales, que una está a nivel del maxilar superior y la otra se evidencia a nivel del cuello. La equimosis. La equimosis es la lesión vital, es una lesión pre-morte. Es una contusión en la cual, por efecto del traumatismo, hay una infiltración sanguínea por debajo de la piel, la misma que,
por la disposición de los pigmentos de la sangre, como lo son la hemoglobina, la hematoidina y la hemosiderina, nos permite ver cuánto tiempo ha transcurrido la lesión. Por ejemplo, si la lesión se ve de color negruzco, tiene apenas 3 días y hay desprendimiento de la hemoglobina. El color azul nos indica que está entre 4 a 6 días de la lesión y es por la fragmentación de la hemosiderina. La coloración verde nos permite evidenciar que ya está entre 7 a 10 días y es por la hematoidina. Y ya cuando la coloración es amarilla, es que ya han pasado 15 días y ya la lesión está desapareciendo. En esta imagen podemos apreciar las diferentes evoluciones de la equimosis. En la imagen vamos a evidenciar la equimosis a nivel periorbitaria de color negruzca. Entonces apenas ha pasado 3 días aproximadamente. Las contusiones se requiere para su producción primero que haya ruptura de los vasos sanguíneos. Por eso es una lesión vital, es una lesión premuerte. Segundo, que haya circulación sanguínea, presión arterial o venosa adecuada, coagulación sanguínea, extravasación de los glóbulos rojos blancos en la vecindad. Podemos evidenciar en la primera imagen cómo se ve a nivel periorbitario la lesión roja con estigmas, con eyección conjuntival, y ahí podemos decir cuánto tiempo tiene esa equimosis. Como está roja, está en los primeros días. También tenemos otro tipo de lesión que son las sugilaciones. Las sugilaciones no es más que la succión de los labios que causa lo que llamamos chupones, pero se llaman sugilaciones. Podemos evidenciar a nivel de cuello o a nivel de las zonas erógenas. Los hematomas corresponden a un tumor de sangre. Se puede definir como la protuberancia producida por la ruptura de vasos de medianos a grandes, acumulación de sangre. En la primera imagen observamos a nivel del brazo, en la cara interna, un hematoma. A nivel de que son lesiones en las cuales por efecto de la contusión se producen la extravasación de fluidos orgánicos de su correspondiente continente, si hay derrames sanguíneos y hay derrames a nivel linfático. Las contusiones, también tenemos las heridas contusas, que también son producidas como heridas lácero-contusas o heridas laceradas o lácero-incisas. Tienen ciertas características. Tenemos heridas irregulares, anfractuosas, quebradas o desigual, de bordes dentados, despegados, equimóticos y de paredes con puentes dérmicos. Las heridas contusas por golpe directo, vamos a evidenciar una lesión con bordes irregulares. También tenemos heridas contusas por estallido, que es por el mismo golpe, y heridas contusas de adentro hacia afuera. Generalmente se ven en los casos de accidentes de tránsito, donde se ve exposición del fragmento óseo. Ahora comenzamos con las contusiones complejas. Dentro de las contusiones complejas tenemos la mordedura, el aplastamiento, el arrancamiento, la precipitación y la caída. La mordedura se considera como herida contusa producida por los dientes mediante un mecanismo de presión y tracción. Las heridas contusas por mordeduras humanas o animales. Dentro de las mordeduras ocasionadas por los animales, las más comunes son las mordeduras de perro. Los caninos o los colmillos del animal dejan una profunda huella de forma cónica acompañada de desgarramiento. El riesgo principal que representa un perro son las lesiones por mordedura. Generalmente las víctimas, el 70% son niños. La elección del animal tiene que ser de suma importancia. ¿Para qué? Para su educación y para la prevención de las mordeduras. Generalmente
Estas constituyen indicaciones de hospitalización porque son heridas punzantes localizadas en manos, pies, cara y cuello. Las heridas con compromiso de tendones o articulaciones o presencia de manifestaciones sistémicas que requieren una intervención quirúrgica para hacer de manera reparadora. Las heridas contusas por mordedura humana. Las heridas contusas por mordedura humana dejan huellas equimóticas en forma de arcos o circunferencia semilunar, que son las arcadas dentales. Podemos evidenciar cómo a nivel de las fotografías se ven las arcadas de los dientes y es de forma redondeada o semilunar. También podemos apreciar mordeduras que pueden causar mutilaciones. Aquí se evidencia la mordedura a nivel de la nariz, otra mordedura a nivel de la región del maxilar superior y a nivel de la mano. ¿Qué vamos a buscar? Los arcos dentales y generalmente son semilunares y vamos a diagnosticarlas como heridas contusas que impresionan mordedura humana. Las heridas contusas por mordedura humana se clasifican en tipos de mordeduras que son agresivas, defensivas, eróticas o automutilantes. Va a depender de la localización y de la clasificación que se esté presentando en ese momento a la hora del examen médico legal. Tenemos el aplastamiento. Es un trauma producido por la acción convergente de dos agentes contundentes sobre un punto anatómico de un segmento corporal. El mecanismo de acción es la compresión en ella. El peso del agente contundente es fundamental y causa el aplastamiento. Dentro del arrancamiento tenemos el descuartizamiento, que consiste en el fragmento del cuerpo, que es desdividir en cuatro, desdividir y cuartos. También dentro del arrancamiento tenemos la decapitación, que significa desprender la cabeza del resto del cuerpo. Generalmente en la época de los romanos se veía más que todo la decapitación. Otro sinónimo de arrancamiento tenemos las astricciones y las abducciones. Dentro de las astricciones, conocidas como el grado de mayor contusión y aplastamiento. Estas son producidas por objetos pesados y consisten en un tejido machacado. Generalmente se ven en los accidentes de tránsito. Las abducciones consisten en arrancamiento de la piel y tejidos blandos, dejando expuesto el tejido profundo, presentando como los tejidos deslizados. Por último, tenemos la caída y precipitación. Ambos tipos de contusión se refiere al desplome de un individuo y son considerados como algunos autores como contusiones indirectas. La caída es el desplome del individuo del mismo plano en el que se encuentra sustentado, actuando como la producción del trauma y acelerando así la altura del cuerpo. Mientras que la precipitación es el desplome del individuo del plano inferior al que se encuentra sustentado, actuando así en la producción del trauma y la fuerza de la gravedad propulsiva y el impacto. Generalmente las precipitaciones es de edificios,